Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a ver el tema de estado financiero prospectivo, que se refieren a los estados financieros proyectados para algún periodo futuro, estado de resultados o balance general. Entonces estamos viendo los estados financieros proyectados de una empresa y qué puede hacer un auditor en esta parte. En la mayor parte de los contadores y los auditores creen que existen oportunidades importantes y riesgos potenciales al tratar de dotar de credibilidad a la información financiera futura. Entonces viene esta parte de qué puede hacer un auditor en base a una auditoría a estados financieros proyectados. Esto se puede hacer. ¿Qué tan factible es? ¿Qué riesgos existen en este tipo de trabajo? Se acepta ampliamente que los usuarios desean una estimación confiable de la información financiera futura para utilizarla en la toma de decisiones. Si los auditores mejoran la confiabilidad de la información, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Entonces estamos viendo los estados financieros proyectados y como es el balance general, el estado de resultados y de qué forma un auditor puede tratar de darle mayor peso o confiabilidad a este tipo de estado financiero. ¿Qué riesgos pueden existir al darle credibilidad a la información futura cuando sabemos que es incierto este tipo de información, pero obviamente siempre se está trabajando en estados financieros proyectados para la toma de decisiones de la gerencia? Como dice acá, si los auditores mejoran la confiabilidad de la información, se reducirá el riesgo de la información de la misma manera que sucede en la auditoría de estados financieros históricos. Los riesgos surgen porque los resultados reales obtenidos pueden diferir de manera importante de los resultados pronosticados en los estados financieros proyectados. O sea, ahí van a ver un montón de diferencias ya cuando se tenga la información real y por lo tanto qué tan peso, qué tan credibilidad puede tener opinar sobre estados financieros proyectados. Los pronósticos y proyecciones. Las normas de atestiguamiento que estábamos viendo anteriormente, el tema anterior que era sobre las normas que van dirigidas a otros servicios que puede prestar un auditor, como veíamos que eran los compromisos acordados, la revisión y el examen. Entonces, no es lo mismo hacer una auditoría financiera a un todo de la empresa, tomar los estados financieros como un todo y al final emitir una opinión acerca de esos estados financieros como un todo, que ofrecer o prestar un servicio que solo sería un examen a una cuenta, una revisión a cierta operación de la empresa o un procedimiento procedimientos acordados también en relación, por ejemplo, decía los pronósticos de venta o el área de ventas de la empresa. Entonces, por eso es que existen estas normas que van a dirigir la forma de cómo el auditor va a tratar uno de estos servicios. Por eso se llama el tema servicios relacionados. Y es esos servicios que puede prestar un auditor que no sea una auditoría completa. En esta parte de los estados financieros prospectivos nos lleva a dos conceptos que son el pronóstico y las proyecciones. El pronóstico dice que es un estado financiero prospectivo que presenta la posición financiera esperada de una entidad, los resultados de operaciones y los flujos de efectivo según el mejor saber y entender de la persona responsable. Toda aquí va a recaer sobre la persona que los está haciendo. Por lo general los bancos lo exigen como parte de solicitudes de crédito. Las proyecciones son estados financieros prospectivos
que presentan la posición financiera de una empresa, los resultados de operación y los flujos de efectivo, según el mejor saber y entender de la persona responsable, dada una o más suposiciones hipotéticas. Aquí estamos, se trabaja de esa forma todo lo que es los estados financieros proyectados. Ejemplo, la preparación de unos estados financieros proyectados, suponiendo que la compañía puede incrementar el precio de su producto principal en 10% sin ninguna reducción de ventas. Entonces, todo el peso va a caer en la persona que va a elaborar las proyecciones. Y después sería revisar qué tan acorde están con la realidad esas proyecciones, porque tiene que tener esa persona mucha información para poder llevar a cabo esa proyección y no ser ni tan optimista ni tan pesimista. Entonces ahí tiene que tener un equilibrio a la hora de preparar esos estados financieros proyectados. Ambos tipos de estados financieros por lo general los prepara la administración, pero los despachos de contadores han comenzado a asociar sus nombres con estos estados solo en años recientes. Se ha escrito una cantidad de literatura para ayudar a las personas responsables en la preparación, tanto de los pronósticos como de proyecciones. Ahí vemos una guía, siempre aquí nos habla sobre normas estadounidenses, pero que también podemos aplicar en nuestro país. El uso de estados financieros prospectivos son para uso general o limitado. El uso general se refiere al uso por parte de cualquier tercero interesado. Un ejemplo del uso general es la inclusión de un pronóstico financiero en un prospecto para la venta de bonos de hospital. El uso limitado se refiere al uso por parte de terceros con los que la persona responsable está negociando directamente. Un ejemplo del uso limitado es la inclusión de una proyección financiera en un documento de solicitud de crédito bancario. Entonces, por lo general, estos estados financieros proyectados son para uso general o limitado. Ya sabemos que las empresas los elaboran para la toma de decisiones y ver por dónde encaminar. Es como un plan de la empresa hacer este tipo de información, porque se supone que hacia la mayoría va enfocado hacia metas. Porque, por ejemplo, si proyectamos 10% más de venta el año siguiente, significa que vamos sobre ese objetivo y sobre eso van a ir encaminadas las estrategias de marketing, por ejemplo. Pero también existe el uso por parte de instituciones como, por ejemplo, los bancos. Los bancos, cuando vas a solicitar un crédito, te piden los estados financieros proyectados. Y obviamente en base ahí se facilita esa información al banco, pero es limitado. Puede ser que solo los elabores para eso, para ese fin, esos estados financieros. Y después no le des ninguna importancia a los mismos, solo para cumplir ese requisito. Los pronósticos se proporcionan tanto para uso general como limitado, pero las proyecciones están restringidas al uso limitado. Esto se debe a que los usuarios limitados están en la posición de tener un mejor conocimiento de los estados prospectivos y de las circunstancias relacionadas con los mismos. Por ejemplo, un usuario limitado como inversionista potencial puede preguntar a la persona acerca de los supuestos hipotéticos en una proyección, mientras que un usuario retirado no lo puede hacer, como sería un lector de un prospecto. Va a depender, en este caso nos dice el usuario que va a tener, por ejemplo, un inversionista. En este caso va a preguntar sobre por qué se usó tal porcentaje, por qué usaste tal proyección. Entonces, porque necesita saber qué tan real es la información que usó el que elaboró los estados proyectados, porque en base a lo que estaba diciendo, que no puede ser ni tan optimista ni tan pesimista, porque puedes poner metas inalcanzables o proyecciones que ni siquiera va a llegar la empresa. Entonces hay que ver qué tomaste en cuenta vos para poder decir,
voy a lograr un 10% de venta o voy a disminuir el gasto un 5%. Entonces, eso va a depender de toda la información que tengas a mano para poder hacer las proyecciones. Y va a depender del usuario, de los mismos, indagar sobre qué se usó, qué información se usó para hacer esas proyecciones, porque siempre estamos hablando de suposiciones hipotéticas que pueden pasar o no pueden pasar, porque en la realidad pueden pasar muchas cosas que al final nos hagan tener unos datos completamente diferentes a los proyectados. Los tipos de compromiso, a continuación se señalan los tipos de compromisos permitidos para este tipo de estado financiero. Un examen, una compilación o un compromiso con procedimientos acordados previamente. En este capítulo se estudiará solo el examen. Está prohibido un compromiso para revisar un pronóstico o una proyección. La razón es que un pronóstico es en esencia el resultado de una aplicación mecánica de un conjunto de supuestos. Es relativamente fácil definir un examen como la obtención de satisfacción referente a la integridad y racionalidad de todos los supuestos, y definir una compilación principalmente como la presencia de la precisión computacional de los estados financieros y no de la racionalidad de las suposiciones. Por ejemplo, ninguna de las suposiciones puede excluirse porque todas son importantes. Por tanto, es probable que llegue a confundir a los usuarios la declaración de estar moderadamente satisfechos acerca de los supuestos, lo cual está implícito en un servicio de revisión. Entonces aquí nos dice que lo que podemos hacer en los casos de los estados proyectados es obtener esa satisfacción referente a la integridad y la racionalidad de esos supuestos. Lo que decía, al final lo que necesitas saber es qué tan veraz pueden ser esos supuestos que vos utilizaste. Por eso es que debes de tener mucha información, como información del mercado, de los precios del mercado, por ejemplo, de la competencia. Podemos ver en estos casos, por ejemplo, que estamos en una pandemia, ver cómo se comporta el mercado en relación a la venta, a las compras. Y todo esto vos lo tenés que tomar en cuenta para hacer una proyección. O sea, es un montón de información que debes de tener a mano, disponible, e investigar para que vos determines cuáles van a ser esos supuestos que vos vas a usar. Entonces el auditor podría ver qué supuestos vos utilizaste y que esos supuestos son razonables en relación al futuro de la compañía. ¿Qué sabemos? Por eso siempre es incierto, porque uno nunca sabe el futuro. Por ejemplo, en el 2019 o 2020, que ya entró pandemia, nadie sabía que venía una pandemia en el 2019. En el 2019, que en los otros países vos ya mirabas que venía, o sea, que ya estaba en Europa, en Asia, después en Europa, y que venía para América indiscutiblemente. Entonces ahí ya vos podías tomar en cuenta esa realidad para poder hacer una proyección de estado financiero. O sea, que las ventas se te iban a disminuir, que ibas a optar más por las ventas en línea. Y entonces todo ese tema que vemos que ya es macroeconómico, te va a afectar a cómo te va a afectar también temas ya propios de la empresa, como la competencia, como tus proveedores, como los clientes. Y entonces toda esa información es la que va a tener a mano la persona que va a realizar, elaborar toda esta parte de estados financieros proyectados. La revisión de estados financieros proyectados vuelve a decirnos que para eso existen las normas de atestiguamiento, que son las que veíamos en el tema anterior, esclarecen el hecho de que el auditor no está certificando la precisión de los estados financieros proyectados, más bien el punto central está en el examen de los supuestos. O sea, al final vos como auditor no podés certificar la precisión que van a tener esos estados financieros, porque sabemos que el futuro es incierto, eso es imposible.
que vos puedas decir, están correctamente proyectados, porque al final no sabes lo que va a pasar, sino más bien que vos podés, como decía anteriormente, irte a revisar los supuestos, o sea, la información que se usó, qué tan real, qué tan veraz o qué tan razonable puede ser para esa empresa. En consecuencia, los siguientes son los 4 elementos de un examen de pronóstico y proyección. Evaluación de la preparación de los estados financieros. Evaluación del respaldo en que se basan las suposiciones que se usaron. La evaluación de los estados financieros proyectados para confirmar su conformidad con los lineamientos de presentación y la emisión de un dictamen de examen. Entonces, esos serían los 4 pasos en el caso de un examen de pronóstico y proyección. O sea, vos fuiste contratado como auditor para examinar. Ya sabemos que revisar no, pero examinar sí la parte de pronóstico y proyección, que tiene que ver con estados financieros proyectados. Porque nos dice que cómo podría pasar este tipo de trabajo, cómo podemos verlo en la realidad. Si decimos que los bancos piden estados financieros proyectados para otorgar un crédito, entonces aquí el banco puede pedir a un auditor que examine esos estados financieros proyectados. Entonces aquí lo podemos ver cómo este trabajo puede surgir en la realidad. Entonces de esta forma. Y puede serlo que el banco, obviamente estamos analizando que estamos trabajando con supuestos, que el futuro es incierto. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas pueden poner lo que sea, y peor si es para un crédito. Entonces, voy a crecer el 50% en mi compañía. Entonces, ¿cómo puede el banco poder confirmar esa información y no deducir que la empresa está poniendo cualquier cosa en esos estados financieros proyectados que le está presentando, obviamente con el fin de que el banco le dé ese crédito? Por eso es que aquí puede caber lo que es que el banco pida a un auditor que examine estos estados financieros proyectados. Y aquí estamos viendo cuáles son los pasos que va a llevar a cabo el auditor. Y vemos que la clave está en las suposiciones que se usaron. Y vemos que anteriormente el usuario puede pedir información a la persona que lo elaboró. Lo veíamos anteriormente, que el banco bien puede pedir información a la empresa que está pidiendo el crédito que le explique o que le presente los supuestos que usó para poder hacer esos estados financieros proyectados. Los elementos están basados principalmente en la acumulación de evidencia acerca de la integridad y racionalidad de los supuestos. Vamos siempre que lo importante aquí para el auditor es los supuestos que se usaron, y por eso la evidencia va a estar acerca de la integridad y la racionalidad de los mismos. Esto requiere que el contador se familiarice con el negocio y la industria del cliente, que identifique temas significativos en los cuales se espera que los resultados futuros del cliente se basen, y determinar que los supuestos apropiados hayan sido incluidos con respecto a aquello. El dictamen del contador sobre un examen de estado financiero proyectado debe incluir lo siguiente: un título que incluya la palabra independiente, una identificación de los estados financieros proyectados que se presentan, una identificación de la parte responsable y una declaración de que los estados financieros proyectados son responsabilidad de dicha parte, una afirmación de que la responsabilidad del auditor es la de expresar una opinión sobre los estados financieros proyectados sustentada en el examen practicado, la declaración de que el examen de los estados financieros se condujo con apego a las normas de atestiguamiento y en consecuencia implicó los procedimientos de que el contador juzgó pertinentes según las circunstancias, la declaración de que el contador cree que el examen ofrece un fundamento razonable para una opinión,
la opinión del contador de que los estados financieros prospectivos se presentan de conformidad con los lineamientos. Ahí son sobre el Instituto de Contadores Públicos, y de que los supuestos subyacentes proporcionan una base razonable para el pronóstico de la proyección. Una advertencia de que los resultados proyectados probablemente no podrán alcanzarse. Una declaración de que el contador no asume responsabilidad alguna de actualizar el dictamen por eventos y circunstancias que ocurran después de la fecha del mismo. La firma impresa del despacho del contador y la fecha del dictamen. A continuación vamos a ver un ejemplo del dictamen, de un examen para un pronóstico con una opinión sin salvedades. Aquí vemos que dice el dictamen del contador independiente. Hemos examinado el pronóstico del balance general, los estados de resultados, las utilidades retenidas y los flujos de efectivo de All Star, y para el año que entonces terminó. La administración de All Star es responsable del pronóstico. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el pronóstico fundado en nuestro examen. Nuestro examen se efectuó de acuerdo con las normas de atestiguamiento establecidas por el Instituto Americano de Contadores, y por consiguiente incluyó aquellos procedimientos que consideramos necesarios para evaluar tanto los supuestos utilizados por la administración como la preparación y presentación del pronóstico. Creemos que nuestro examen ofrece una base razonable para nuestra opinión. En nuestra opinión, el pronóstico adjunto se presenta de acuerdo con los lineamientos para la presentación de un pronóstico establecidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, y los supuestos subyacentes proporcionan una base razonable para el pronóstico de la administración. Sin embargo, por lo general, existirán diferencias entre los resultados pronosticados y los reales, ya que los eventos y las circunstancias con frecuencia no ocurren como se esperaba, y tales diferencias pueden ser materiales. No tenemos responsabilidad alguna en la actualización de este dictamen por eventos y circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha del mismo. Entonces aquí vemos cómo sería un dictamen de un auditor, en este caso que estamos viendo que es el examen de estado financiero proyectado, y cómo redactar esta opinión acerca de los mismos. Y aquí vemos que queda claro, o se deja claro también, que esas diferencias que pueden existir entre los resultados pronosticados y los reales, porque ya sabemos que el futuro es incierto y pueden pasar muchas situaciones que hagan cambiar todos esos montos, todas esas cifras reveladas en los estados financieros. Pero se puede hacer este tipo, el auditor puede prestar este tipo de servicio, porque existen normas que amparan cómo llevarlo a cabo. Cómo llevarlo a cabo, y es un servicio más dentro de los que mirábamos anteriormente que puede llevar a cabo el auditor. Preguntas, Oliver. Profe, fíjese que no estoy muy claro entre estas proyecciones que decía profesor y los, no recuerdo la palabra, profe, pero es que los encuentro como sinónimo en los dos, profe. Pronóstico y proyecciones, o Es exactamente ese, profe. Lo encuentro como, y proyectado. Sí, es que no lo quise interrumpir cuando iba, profe, dando pues en esa parte, pero es que lo encuentro como sinónimo los dos, profe. Yo también. Yo también lo veo que es lo mismo. El pronóstico me lleva cuando, o sea, un pronóstico del 10% de venta, aumento del 10% de venta, y proyección, proyectar lo mismo me lleva a lo mismo, pero ahí te queda que dice que son dos tipos generales de estado financiero. Sí, es que yo lo veo más, profe, el pronóstico como un dictamen que se hace escrito,
y la proyección como que se tiene que hacer numéricamente. Así pues lo analizo yo, pero no sé, profe, si estará bien. Ya. Es como, ajá, el pronóstico como llevarlo de una forma más mm, como teórica. Sí, como Más teórica, narrativa. Más sí, como narrativa. una narrativa, exactamente. Ajá. Que sería como el análisis de las proyecciones. No sería al revés. Las proyecciones, los pronósticos numéricos y las proyecciones escritas. No, es que Es que las dos son proyecciones, profe, pero pues yo lo veo, no, eso es lo que no logro entender, pues yo lo veo como sinónimo las dos, pero lo yo especifican también. pues que son diferentes. Y si nos dice aquí, ya viste que dice lo mismo también, por eso yo digo, es lo mismo, porque es el pronóstico de un estado financiero prospectivo que presenta la posición financiera esperada de una empresa, resultados de operación y los flujos de efectivo, el mejor saber y entender de la persona responsable. Las proyecciones son estados financieros prospectivos que presentan la posición financiera de una empresa, los resultados de operación y los flujos de efectivo según el mejor saber y entender de la persona, dada una o más suposiciones hipotéticas. Pero el pronóstico no te está hablando, si vemos, añade la palabra suposiciones hipotéticas o dada una o más. Sí. Ya viste que no, que al final no quiere decir que son dos cosas diferentes. Vos pronosticás el estado financiero, o sea, vos pronosticás que va a subir el 20%, que vas a mantener el tanto por ciento, y el pronosticar, y después proyectás con varias, pueden haber varias suposiciones. Siento que me estoy haciendo bola, pero ya viste que no te habla de las suposiciones hipotéticas, el pronóstico. El pronóstico te habla de que el estado financiero va a estar realizado por el mejor saber y entender de la persona que lo va a hacer. Y la proyección va a estar realizado según el mejor saber y entender de la persona, dada una o más suposiciones hipotéticas. Se toman más suposiciones, profe, en las proyecciones, ya. Sí, porque vos podés tener varias, o sea, puedes subir un 5, un 3, un 10. ¿Te acordás que eso se hacía, creo que en los flujos de caja proyectados? Que puede ser un 3, un 5, un 7, un 10. Tener varias suposiciones dentro de un mismo estado financiero. Esa sería la diferencia entre las dos. Sí. Sí, que vos vas a tomar en cuenta varias suposiciones dentro de la proyección y el pronóstico es solo decir va a subir tanto, va a mantenerse en tanto o va a bajar tanto, un porcentaje. Sí, ahora sí, profe, ahora sí que ya voy quedando claro. Profe, esta semana es la de exámenes ya. Sí, pero el miércoles va a tocar el de interna y el de auditoría 3 pasa hasta junio. Siempre lo dejan después el de auditoría 3. Ese sería virtual, profe. Sí, el de 3 va a ser virtual como la otra vez. Sí, profe, en auditoría interna, ¿qué temas va a tomar? Creo que metodología de la auditoría interna, 1 y 2, que lleva lo que es el plan anual de auditoría interna. Después lleva un tema de, creo que nos habla ese tema de la entrevista y el control interno. Y el último que era de los programas.
los programas y muestreo, pero vimos más programas porque el muestreo se aplica el mismo que externo y eso ya lo habíamos visto, ya habíamos hecho ejercicio. Sí. Entonces, profe, ¿cómo lo va a hacer el examen, profe? ¿En caso o en ejercicio? En caso. ¿En caso? Sí. Ah, sí, perfecto. El de la vez pasada es que estuvo bien largo ese examen. Sí. Es que yo me confundo, profe. Hay veces que a la hora que hago los exámenes, los ejercicios en esta auditoría interna y auditoría 3, porque yo estuve haciendo uno ahora que era un día de esto, de Córdoba y dólar, una conciliación, y qué legítimo eso, profe. Oliver, Isaac me estuvo consultando de varias cosas ahí, de las conciliaciones, porque habían ahí sus errores. Algunos son míos, porque esa era mi contabilidad, era pequeñita, ya vi, no tenía mucho movimiento, solo 2 cuentas bancarias, y tampoco había el montón de movimiento en las cuentas, eran pocos. Esa información es bastante real, ahí me halló varios errores, Isaac. Uno creo que fue un error cuando pegué, sí, pero tiene errores. Tiene algunos errorcitos. Sí. Algunos errores que había hecho yo. Vamos a continuar con esa auditoría. Ya ustedes tienen una balanza, ya se hizo un arqueo, se hicieron las conciliaciones y vamos a continuar con las cuentas por cobrar. Entonces está el supuesto de cuentas por cobrar, donde está esta cédula analítica que nos muestra todos los clientes que tiene la empresa, la firma, con su saldo, y después nos manda observaciones para que hagamos cartas de confirmación de saldo. Entonces se pide que ustedes elaboren las cartas, que ya para eso existen los formatos en Word, eso ya lo tienen. Y aquí para contestar y ver si van a incluir ajustes. Entonces los ajustes los van a incluir dentro de esta cédula y también nos van a incluir en la balanza que ya llevan montada, donde en esa balanza ya hay un asiento de ajuste de caja chica, creo, y uno de banco, creo que hay. Y después le van a ir añadiendo estos ajustes que ustedes consideren en la cuenta de clientes, cuentas por cobrar. Entonces la información para las cartas es: SBA confirmó estar de acuerdo con su saldo, Nicafores no confirmó, Panapana confirmó estar de acuerdo, LGB está en desacuerdo con el monto de 18,000, ya que según su registro refleja 15,000. La diferencia es que fue depositada la cantidad a otro cliente, fue a Castaneda. En Granada Electric se confirma cierre de la empresa por insolvencia económica. Castaneda Ingeniero, ahí hay los 10,000. Está en desacuerdo con 10,000, en su registro hay 13,000. Aprisa de acuerdo con saldo. Antare está en desacuerdo ya que aducen tener un cheque no retirado de 3,500 en caja de la empresa. Monsantín no confirma saldo. Productos Cárnicos está de acuerdo y Farmalid está pasando por una situación de liquidez severa por la que contablemente provisionamos un 2% de incobrabilidad para ese cliente. Entonces con esta información ustedes hacen las cartas, ahí mismo responden y después los ajustes consideran que va a llevar ajuste, que no, lo incluyen dentro de esta cédula y también lo van incluyendo ya dentro de la balanza que ya se va trabajando poco a poco. A medida que vamos avanzando, ahí se van incluyendo los ajustes en la balanza. ¿Cómo lo ves? Esto ya es reforzamiento de lo que ya hemos hecho. Sí, profe, porque la mayoría lo hemos hecho en auditoría 3, que hemos ido, no, si esta auditoría 3 hemos venido las cartas de confirmación, entonces lo hemos venido viendo. Sí. Eso es lo que le digo, profe, que me confundo a veces en la auditoría 3 con auditoría externa, es que es casi lo mismo, la diferencia es que algunos procesos son distintos, pero a la hora de auditar hay varios procedimientos que son los mismos. Sí, fíjate que eso siempre a veces estoy diciendo a los alumnos,
porque sea el tipo de auditoría que sea. Si nos vamos, por ejemplo, al control interno, empezando de ahí, todas las auditorías van a revisar el control interno. Las auditorías internas, externas, la operacional, una auditoría forense, todo tipo de auditoría. Todo tipo de auditoría hace planeación, todo tipo de auditoría hace programas de auditoría, todo tipo de auditoría hace cuestionarios de control interno. Entonces, toda esa parte ahí se va repitiendo. Se va repitiendo y al final es cuando les digo que, por ejemplo, en eso de que es usar formato, no hay que apegarse porque cada auditor, cada equipo tiene su propia estructura de un formato, de un programa, de un plan, de un cuestionario. Eso va a estar ya determinado por cómo vos trabajé, qué incluirle, qué no incluirle. Pero los contenidos obviamente van a ser iguales. Por ejemplo, ayer que estábamos viendo los programas de auditoría interna. Aunque una estructura de un programa pueda ser diferente, el contenido siempre es el mismo. En un programa, sea de la auditoría que sea, vos lo que vas a poner ahí son los objetivos y los procedimientos que vas a llevar a cabo revisando una área o revisando un proceso. Pero al final, el objetivo, el fin, el contenido va a ser siempre el mismo. ¿Qué es lo que va a llevar en sí? Porque obviamente ya sabemos que un procedimiento de auditoría operacional no es igual a un procedimiento de auditoría interna. Pero, ¿qué es lo que vas a ubicar en un programa? Los procedimientos. En la parte de auditoría operacional, que yo considero que ustedes tienen que manejarla también, aunque ya la clase no exista, pero siempre se llevan a cabo auditorías operacionales en las empresas. Y entonces aparte, yo creo que yo no voy a dar auditoría interna 2, entonces al profesor que vaya asignado, yo voy a explicarle que enseñe esa parte, porque yo me estoy enfocando solo en auditoría interna, y que él les dé una parte de auditoría operacional para que ustedes también tengan los conocimientos. Que sí hay muchas cosas parecidas, sí, en cuanto a los procedimientos que se llevan a cabo, pero ya en contenido, en la forma de llevarlas a cabo, ya sabemos que son diferentes porque tienen diferentes enfoques. Entonces, ahí que en esa parte refuercen de auditoría operacional ustedes, porque esa clase no existe para ustedes. Profe, pero, ¿por qué no lo daría usted auditoría 2? Todavía no sé, pero creo que no. Por un problemita ahí, un problemita. Y mejor te cuento de forma personal. Sí, pero ustedes para mí van a necesitar pues la parte también de auditoría operacional. Estamos viendo que en auditoría interna, dentro del universo de auditoría nosotros veíamos en el ejemplo que hay auditorías operativas sobre el proceso de venta, el proceso de compra. Entonces es necesario que ahí pues, ahí va a caer lo que es esa parte, porque la auditoría interna lo aborda, lo que es la parte operacional de una empresa, lo que tiene que ver con procedimientos. Puede haber una auditoría solo para el control interno, y esa va a ser una auditoría operacional porque no puede ser financiera, porque lo que vas a ver vos ahí van a ser solo las políticas y los procedimientos de la empresa. No vas a meterte a un mundo de estado financiero. En la auditoría operacional se pueden ver algunos aspectos financieros, pero en sí la auditoría no va enfocada hacia el estado financiero, y peor estados financieros como un todo, porque ahí ya estamos hablando de una auditoría de estado financiero, que es como este ejemplo pequeño aquí, que estamos viendo una compañía que es una firma de abogados, si ustedes han visto, es un negocio, es empresa porque es sociedad anónima. Este trabajo, cuando ha sido la clase presencial, se ha hecho de mejor forma.
al final, la primera vez que la di, yo tenía toda esta información de la empresa, se hizo completa. Los alumnos al final imprimieron y se hizo un trabajo bonito, bastante grande y completo. Pero obviamente de forma virtual es más difícil. Pero con esta pequeña forma de enseñar de una auditoría, vos ves por lo menos cómo sería el procedimiento completo de la auditoría, empezando con que recibiste una oferta, después vos ya llevaste una carta de oferta, una carta compromiso, que las mías nos dicen de la carta compromiso, después el contrato de auditoría, después de eso viene la parte de planeación y ver cómo está la empresa en cuanto al sistema de control interno, elaborar los programas de auditoría y después ya empezar a trabajar, porque ya en la planeación vos incluiste todas las áreas que necesitas y la área siempre va a estar determinada por la empresa. Porque qué tan grande, qué tan pequeña es, de eso va a depender la planeación. ¿Qué vas a incluir dentro de la planeación? El tiempo y el costo, obviamente. Y después ya viene la parte de realizar todo el trabajo de auditoría, que es el mayor peso en papeles de trabajo, donde decíamos, los papeles de trabajo son tu cédula, cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas subanalíticas, a los arqueos, reconciliaciones, toma física, toda la parte del trabajo del auditor son los papeles de trabajo y el archivo de auditoría, el archivo corriente de auditoría y el que se genera durante todo el trabajo. Hasta el final llegar a la parte de emitir una opinión, pero una opinión cuando vos tenés la certeza razonable que nos dice la mía. El auditor debe tener la certeza razonable y la certeza razonable a vos como auditor te la va a dar la evidencia de auditoría. Y la evidencia la vas a encontrar en tus papeles de trabajo. Y tus papeles de trabajo son la prueba de todo el trabajo que vos hiciste como auditor. Por eso cuando un cliente te pide la información y te dice, este ajuste, ¿por qué lo sacaste? Vos te vas a ir a tu papel de trabajo y demostrarle, mira, porque hice este trabajo y aquí me indica que hay un error. Por eso es que los papeles de trabajo son la prueba del auditor, son la evidencia del auditor y la que te va a dar a vos esa certeza razonable de decir a vos al final en un dictamen, voy a expresar una opinión positiva, voy a expresar una opinión negativa, me voy a abstener de opinar o voy a dar una opinión con salvedad. Pero es al final de todo ese trabajo que vos hiciste a lo largo de toda la auditoría. Por eso es que al final un auditor que no tiene un buen equipo de trabajo, que no realiza todos los procedimientos de auditoría, entonces no sirve, podemos decir, ese trabajo de auditoría. Y al final la opinión es cualquier cosa, porque no está basada en las normas internacionales de auditoría que nos dicen. Las normas nos dicen que tienen que haber procedimientos de auditoría, como los procedimientos analíticos, las pruebas de detalles de saldo, las pruebas de sustantivas, las pruebas de control. Entonces, todos esos procedimientos de auditoría se tienen que llevar a cabo, la evidencia, las técnicas para obtener evidencias como la observación, la examinación, la revisión de documentación. Entonces, todo eso es el peso del trabajo del auditor, que al final, si vos aplicas todo el proceso, todos los procedimientos de auditoría, apegado a las normas internacionales de auditoría, entonces vas a realizar un buen trabajo y al final tu opinión va a tener ese peso que debe de tener, de poder decir aquí las cosas, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera de esta empresa, pero porque vos tenés la seguridad de todo el trabajo que realizaste. Y eso es el éxito de una auditoría y lo que vemos al final
es que las firmas de auditores o el propio auditor va trabajando en base a imagen, a reputación, porque eso depende del éxito de un auditor. ¿Tenéis preguntas, Oliver? No, profe. Voy claro, profe. Entonces hasta ahí vamos a llegar. Es seguir avanzando en el trabajo que estamos realizando, la tarea. Sí. Y en esta parte pues que ya conocemos, porque al final de auditoría 3 es mostrar que el alumno lo que sabe durante las 3 auditorías. Por eso es que se hace un trabajo de compilación final para demostrar que vos aprendiste lo que es el proceso de la auditoría. Ese es el fin de realizar un trabajo final siempre. Sería, profe, en el tercer parcial. Sí, porque al final es como te digo, cuando era completamente presencial, se hacía un trabajo, se exponía al final. Entonces vos sabes que se le daba otra metodología. Este trabajo se imprimía todo, se hacía completo, se exponía, el examen final era la exposición y la entrega de todo ese trabajo ahí encolochado, encuadernado. Entonces era un trabajo completo que se hacía. Pero bueno, ahora se trabaja con las herramientas que tenemos a mano de forma virtual. Sí. Sí. Profe, entonces ya terminando la clase, sería en la clase de auditoría interna, sería en caso entonces. Sí, voy a verlo bien y yo ahí les confirmo. Es que usted sabe, profe, que yo le pregunto porque hay cosas que si fueran ejercicio, pues yo los formulo, usted sabe, en Excel para avanzar más rápido, porque sí. Parece que son bastante largos. Cuando son casos, no, profe, porque usted sabe, pues, que es solo sobre lo que uno ha estudiado y lo que domina. Son casos. Ese examen es de casos. Sí. Sí, es profe, de le voy a mandar un mensaje para que me agregue a los grupos porque cambié de número. Ah, bueno. Ok. Dele, profe. Pase buenas tardes. Buenas tardes.